Ahí estamos, ahí se está conectando. Ahí está Ricardo, ¿me escuchás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Luminaria Televisión. Mi nombre es Fer Aragón. Acá estamos desde Argentina, transmitiendo en vivo esta charla de cómo controlar la ansiedad de nuestra mente. Así que muchísimas gracias. Ya hice la introducción y te presenté ante la gente que se está conectando. ¿Dónde estás vos, Ricardo, en este momento? Pues mira, estoy en Suiza. Wow. De hecho, hace un año decidí vivir esta época revuelta en un país distinto y bueno, y elegí Suiza para este momento concreto de la historia. Buenísimo. Yo me imagino así por el tema que me imagino, digo una barbaridad quizás, pero debe ser más fácil controlar la ansiedad en Suiza que en Latinoamérica hoy en día. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Bueno, eso. pues es probable, muy probable. Pero bueno, no te creas, que también aquí están tomando las medidas que están tomando y bueno, estamos en unos tiempos de cambio bastante interesantes. Me imagino. Bueno, Ricardo, bienvenido de nuevo a Luminaria. Y bueno, vamos a hablar esto de la ansiedad, ¿no? La verdad, cuando vi el tema que me propuso los chicos de producción, ¿no? Me viene también esto del tema de cómo manejar la ansiedad o cómo gestionar nuestra ansiedad, ¿no? Antes de comenzar, igual los invito a todos los que nos están siguiendo que nos sigan en Instagram, ahí Luminaria Televisión, que compartan nuestros contenidos. Esto lo vamos a replicar también en nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar muchas más entrevistas, mucho más contenido, Luminaria Televisión también en YouTube. Así que, bueno, Ricardo, contanos un poco. Quizás las preguntas que te hago son medias básicas, pero bueno, está bueno a veces empezar desde lo básico. Eh, Ujú. ¿A qué llamas ansiedad, no? ¿Cuál sería la concepción de ansiedad? Porque a veces se confunde, ¿no? Ansiedad con estrés, con angustia, con incertidumbre, con un montón de otras cosas. Ujú. ¿Cómo a veces es factores de enfermedades? Que a un amigo le sube la presión cuando se siente ansioso y todas esas cosas. ¿Cómo definirías vos la ansiedad? Pues mira, la ansiedad es un estado de ánimo en el cual se genera una reacción física en el cuerpo, una reacción que te puede llevar a ser incapaz de respirar, que te puede llevar a tener un dolor en el pecho, en el corazón, que parece que se te vaya a parar, que te impide realmente vivir tu vida, te impide vivir con libertad, ¿no? Eh, Te secuestra a nivel emocional, igual que el miedo, igual que otras emociones, pero la gran diferencia es que las personas que están sintiendo ansiedad, la sensación que tienen es que no van a poder sobrevivir, es que realmente se pueden morir de ella. En cambio, con el miedo no tienes la sensación de que te mueres, con otras emociones no tienes esa sensación, pero con la ansiedad sí. Es decir, lo pasas a sentir de una forma física tan intensa que te da la sensación de que no vas a poder superarlo, que no vas a poder llevar esa ansiedad adelante, ¿no? Me llega a pensar la relación que tiene con lo que algunos llaman ataques de pánico o algo así, o no, o es un Sí, principio del ataque de pánico. sí, sí, está totalmente relacionado el ataque de pánico con la ansiedad, totalmente porque los efectos son muy similares. O sea, es como una paralización total. Sí, lo que pasa es que en el caso de los ataques de pánico es algo puntual, es algo que se produce en un momento muy concreto y normalmente como consecuencia de una situación externa que se está afrontando. En cambio, con la ansiedad, la persona entra en ese estado y se mantiene permanentemente en ese estado, con subidas y bajadas en cuanto a la intensidad, pero se mantiene o se puede mantener a lo largo del tiempo en ese estado. Y eso es, pues, evidentemente muy limitante, limitante para hacer la vida del día a día. ¿Ok? En todo tu conocimiento acerca del tema, ¿qué considerás que son los principales factores del origen de esa emoción, de ese Pues sentir? todas las emociones, incluida la ansiedad, por supuesto, su origen es interno. No son emociones impuestas desde fuera, sino que son emociones que nosotros inconscientemente elegimos conectar con esa respuesta. ¿Y eso a qué nos lleva? A que todas se activan
como consecuencia de la programación que nosotros tenemos, como consecuencia de las memorias que nosotros tenemos interiorizadas y de la reacción que tenemos delante de esos estímulos externos. Entonces, lo que tenemos que buscar con las emociones en general y con la ansiedad en particular es qué es lo que dentro nuestro está activando esa respuesta, qué es lo que nos lleva a mantenernos conectados con esa ansiedad o con ese miedo o con esa otra emoción que no nos gusta, pues de forma permanente o de forma puntual en función del caso, ¿no? Pero la clave está en nosotros, no está fuera. Y está en eso, en memorias que ya hemos ido interiorizando durante X años. Ok, o sea, a ver, para entender, ¿no? Disculpame si te vuelvo a repreguntar sobre esto, pero no necesariamente tiene que haber un disparador externo, sino que a veces de la nada uno ¡pah! Entra en ese estado. En el caso de la ansiedad, y también ocurre con la depresión, por ejemplo, puede ser eso, simplemente un estado en el que vamos cayendo poco a poco, que no ha habido una situación extrema, externa que hemos vivido, sino que directamente en base a mucha suma de muchas pequeñas cosas que hemos ido viviendo a lo largo de X tiempo, caemos en ello. O sea que no tiene por qué haber un disparador importante que todos podamos identificar, ¿no? Dice, no, la muerte de mi padre, o sufrí un accidente, o no tiene por qué existir eso. Evidentemente existen muchos casos, ¿eh? O sea, hay muchas personas que sí, que tienen, no sé, viven una experiencia en la que casi se ahogan y a partir de ese momento pues sienten ansiedad delante de determinadas situaciones. Esa es distinta. Ese tipo de ansiedad, pues que también se da, evidentemente, es diferente de otras ansiedades que se pueden mantener a lo largo del tiempo, pues como por ejemplo ahora, ¿no? Que vivimos esta experiencia de secuestro, ¿no? De encierro domiciliario y eso a muchas personas les genera ansiedad por el hecho de no poder hacer su vida con libertad, por el hecho de no poder tener ingresos, por el hecho de determinadas cosas que están cambiando en su vida y que les resta pues capacidad de afrontar la vida del modo en el que lo venían haciendo. Bueno, pues eso es una ansiedad que se mantiene permanentemente y que el daño que genera pues es tremendo en las personas. Tal cual. Recuerdo a los que nos están escuchando, los que están viendo, si tienen alguna pregunta pueden hacerla ahí por comentarios, tenemos tiempo, vamos a ir a las preguntas. O sea, y podríamos decir que uno hasta en forma inconsciente, si no hay disparadores, como nos hacemos adictos a esos estados de ánimo, a esas emociones, que nuestro cuerpo nos pide un poquito de ansiedad hoy, otro poquito de ansiedad mañana. Hombre, yo te diría que más que como hacernos adictos, en realidad lo que hacemos es adquirir una determinada personalidad. Y entonces interiorizamos una personalidad que está asociada a ese comportamiento, que está asociada a esas emociones, y en consecuencia pasamos a ser esa persona y nos reconocemos a nosotros mismos con esa ansiedad, ¿no? O con esa personalidad que hemos interiorizado. Y después, evidentemente, tenemos que cambiar nuestra personalidad para poder dejar eso, ¿no? Si no la cambiamos, pues nosotros con el mundo nos relacionamos de esa manera. Entonces, ya no soy yo si no me relaciono de esa manera con el mundo. Claro. O sea, desde la creencia o el concepto de uno mismo de yo soy ansioso, voy a ser ansioso. En la medida de que esa ansiedad no me esté dando el bienestar que yo busco, bueno, ahí me puedo abrir a la posibilidad de generar, como decís, otra personalidad, otra versión de mí mismo, ¿no? Podría ser eso. Claro. ¿Cómo no voy a ser ansioso si yo soy así? Claro, si yo llevo toda mi vida, o llevo 20 años, o 10 años siendo así, pues ¿cómo no me voy a comportar de esa manera, no? ¿Cómo no voy a tener ese tipo de reacciones delante de determinadas situaciones? Porque yo soy así. Tal cual. El yo soy así creo que nos jode a mucho la vida. A mí me la jodió como 35 años hasta que me di cuenta que podía ser de otra manera. Efectivamente. De hecho, pues es la excusa que muchos tienen, ¿no? Por un lado, el yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Y por otro lado, es que el mundo me impide ser de forma distinta, porque las circunstancias son muy malas, ¿no? Bueno, y al final uno cae en la resignación y sigue toda la vida lamentándose. La victimez está muy bien paga en nuestro mundo, ¿no? Echarle la culpa a la pandemia, esto, aquello, seguro. Y acá en Latinoamérica ni te cuento. Venimos echando la culpa hace siglos. ¿Y se puede controlar esa ansiedad? ¿Se puede gestionar? ¿Se puede administrar?
Bueno, sé que sí, porque vos te dedicás a eso, ¿no? Pero ¿cómo podemos? ¿Por dónde empezar, A Ricardo? ver, hay dos cosas. Una es que la puedes controlar. Sí, pero el objetivo no es controlarla. El objetivo es eliminarla. Entonces, nosotros podemos rebajar esa ansiedad o cualquier emoción, de forma general, instantáneamente, como si nos diéramos un masaje a nivel emocional y pudiéramos rebajar esa intensidad que tenemos tan potente. Sí, lo podemos hacer de forma muy fácil. Simplemente cerrando los ojos, agarrando un imán y haciendo esto, pasándonos el imán desde el entrecejo hasta la nuca con la intención de eliminar esa emoción, y en este caso con la intención de eliminar la ansiedad, lo normal es que en cuestión de pocos segundos, 10, 15, 20 segundos, la ansiedad esa empiece a bajar de intensidad, ¿no? Y que incluso podamos eliminarla de forma temporal. Eso vendría a ser un masaje a nivel emocional que nos permite sentirnos mejor durante un tiempo, pero no estaríamos eliminando la causa, no estaríamos eliminando las memorias que nos llevan a conectar con esa respuesta. Entonces, si nosotros queremos gestionar de forma eficiente esa ansiedad, lo que tenemos que hacer es ir a buscar qué es lo que dentro nuestro dispara esa respuesta. Tenemos que encontrar y eliminar las memorias que nos conectan con esa respuesta a nivel emocional. Y ahí, pues lo que tenemos que hacer es preguntarle al subconsciente, saber identificar cuáles son y saberlas eliminar. En el momento en el que lo sabemos hacer, después lo normal es que esa ansiedad desaparezca de forma fácil y rápida. Wow, buenísimo. ¿Y cómo nos afecta en el mundo de hoy, ¿no? Toda esa ansiedad que anda dando vuelta por el mundo, ¿no? Pareciera ser que hay una pandemia de ansiedad, ¿no? ¿Cómo nos afecta la ansiedad de los demás? Piensa que, a ver, estamos en un mundo en el que, por desgracia, hay una política que está basada en el miedo, que está basada en la ansiedad, es decir, que realmente después de ese miedo conecta a las personas con la ansiedad, una política que por supuesto no comparto, pero que es utilizada por la gran mayoría de gobiernos del mundo. Y que estoy hablando de los políticos, ¿eh? Y evidentemente utilizando los medios de comunicación también para ello, para generar pues ese mensaje continuado que lleva a conectar a las personas con esas emociones de baja vibración y con esa inseguridad respecto a sus vidas y respecto al futuro. Es evidente que esa conexión emocional en la que nos están metiendo hasta la mayoría de las personas del mundo tiene unos efectos tremendos a nivel de nuestra salud, porque evidentemente conectar con ese tipo de emociones y en particular con la ansiedad lleva a nuestro sistema inmunitario a trabajar en unos niveles ínfimos, es decir, lo tira por el suelo completamente y nos convierte en víctimas fáciles de cualquier tipo de amenaza externa, de cualquier tipo de patógeno que pueda haber por ahí. Entonces es mucho más fácil enfermar, es mucho más fácil que la enfermedad se agrave y que tengas menos capacidad de salir por tus propios medios, ¿no? En cambio, cuando eliminas ese tipo de estado emocional, tu sistema inmunitario funciona muchísimo mejor. Es decir, físicamente está demostrado y hay investigaciones que te enseñan cómo nuestro ADN cambia físicamente en función de las emociones con las que conectamos. Nuestra doble hélice de ADN, cuando estamos conectando con emociones de baja vibración, como la ansiedad, físicamente se contrae esa doble hélice y de los 64 códigos que conectan la doble hélice, se apagan varios. Normalmente, en un estado normal, tenemos unos 20 códigos que están activados, que están conectando esa doble hélice de ADN. Pues bien, cuando conectamos con una emoción como la ansiedad, pasamos a tener solamente conectados o activados, pues como 14, 15 códigos de esos. En cambio, cuando conectamos con emociones de elevada vibración, con la alegría, con la felicidad, con la paz, con la gratitud o cualquier otra, da igual, la doble hélice de ADN se expande, se alarga y se conectan más códigos. Y pasamos a tener activados 24, 25, 26. Esto, el número de códigos que tienen conectados, que están encendidos de alguna manera en la doble hélice de ADN, tiene una relación directa con nuestro sistema inmunitario. Entonces, nuestro sistema inmunitario funciona mucho mejor cuando estamos bien a nivel emocional y funciona mal cuando estamos pues, en una situación baja a nivel emocional. O sea que el impacto es poderosísimo, ¿no? Porque cada una de las preguntas
que hacía uno de los que nos está, alguien que nos está mirando, no puedo ver bien el nombre, pero ¿qué hacer cuando te diagnostican colon irritable y todo lo que comes te da dolor, mareo, latido, baja presión arterial? ¿Cómo que puedo hacer, no? ¿Qué hago? Está muy relacionado todo lo que es enfermedades y sobre todo crónicas, ¿no? A lo que es el manejo de la ansiedad. Sí, totalmente. O sea, ya no solamente por el efecto directo en nuestro sistema inmunitario, que nos da menos capacidad para combatir esos agentes patógenos, sino también porque el hecho de estar conectados con esa vibración, con esa emoción. Piensa que todas las emociones, en el fondo, cada una tiene una característica a nivel vibracional. Es decir, cada una tiene un patrón vibracional diferente. Y esos patrones tienen impacto directo en distintos lugares del cuerpo. Cada una de las emociones impacta en un punto concreto de nuestro cuerpo. Pues bien, ¿qué ocurre? Que si nosotros estamos desarrollando unos síntomas, es muy fácil que esos síntomas vengan directamente porque estamos conectados con esa vibración de forma permanente. Claro. Si tienes esa ansiedad, es muy fácil que tengas en el estómago úlceras o que tengas problemas de estómago. Evidentemente, quitas esa conexión a nivel emocional que tienes de forma permanente y sin hacer nada, es muy fácil que esas patologías que estás teniendo, esos síntomas que estás teniendo, si no se ha desarrollado una patología grave, simplemente desaparezcan por sí solos, por el hecho de haber estado eliminando esa conexión a nivel emocional. Y nos pasa lo mismo con las memorias emocionales, ¿eh? Es decir, que las memorias emocionales que tenemos también generan ese mismo efecto. Piensa que nosotros cuando vivimos una experiencia y sentimos una emoción de forma intensa, si no somos capaces de gestionarla en ese momento, es muy fácil que nos quedemos con la memoria de la vibración en la que hemos estado conectados. Y es muy fácil que como consecuencia de eso, pues como todos hemos oído muchas veces, se pueda generar un trauma emocional y esa persona después se queda ahí permanentemente conectada a nivel emocional. También podemos generar un bloqueo emocional que se activa solo de vez en cuando. Podemos generar emociones reprimidas, podemos generar muchas cosas. Es decir, hay muchos distintos tipos de memorias que se generan como consecuencia de una incorrecta gestión de nuestras emociones. Pues bien, esas memorias que están ahí están generando un impacto directo en nosotros, aunque no estén activadas a nivel emocional, aunque nosotros no estemos conectados con esa emoción en ese momento, la existencia de ese bloqueo emocional me está generando permanentemente las 24 horas del día un impacto en el lugar donde se genera esa resonancia de mi cuerpo. Entonces, las memorias emocionales, al igual que las emociones en sí mismo, cuando las sentimos con independencia del camino por el que se activen, me generan un efecto directo en mi salud, porque mi cuerpo se está resintiendo en base a eso. ¿Y ese efecto directo puede relacionarse con síntomas puntuales o es algo general? Dolor de cabeza, acá en la espalda que no puedo moverme, o me quedé duro, o alguna enfermedad crónica. ¿Se puede identificar o relacionar con síntomas concretos o directamente es algo más general? Sí, sí que se puede, y de hecho hay técnicas que buscan ese camino de que hacer esa correlación directa entre las emociones y las partes del cuerpo. Nosotros en Método Integral no hacemos esa correlación, pero bueno, si te vas a la medicina tradicional china, hace miles de años que lo hacía. Sí. Las técnicas que ahora lo hacen están basando sus conocimientos en eso, ¿no? En esa información milenaria que estaba ahí. Pero eso es de cara a las patologías, pero simplemente hay cosas que comentas, ¿no? Ese dolor, esas contracturas, etcétera. Eso simplemente es por el efecto que se genera en nuestro ADN. O sea, te decía antes, cuando conectamos con esas emociones de baja vibración, nuestro ADN se comprime. Pues esa compresión que tenemos a nuestro ADN lo tenemos en nuestro cuerpo. Si tú estás conectado con el estrés o con cualquier otra emoción desagradable, normalmente tienes el cuerpo corvado, estás encogido, no estás expandido, no te sientes libre. Pues esa compresión se genera también en nuestros músculos y nos lleva a sentir malestar, a sentir dolor, a tener contracturas, a no fluir. En cambio, cuando estamos conectados con las otras emociones, con las que vibran en frecuencias elevadas, nuestro cuerpo está liviano, ¿no? Nos sentimos ligeros, nos sentimos súper bien. Es la gran diferencia y es el impacto directo que tienen en nuestro ADN y en nuestro cuerpo. ¿Y qué opinás de la medicación para tratar estos síntomas o la ansiedad en sí, ¿no? Hoy en día, hace ya décadas quizás, ¿no? El consumo de ansiolíticos y antidepresivos y no sé qué otras cosas más
ha crecido exponencialmente, ¿no? Y sobre todo la otra vez leía una estadística de la Organización Mundial de la Salud, que no sé si muy confiable, pero bueno, algunos datos deben ser confiables, y decía que en la franja etaria donde más ha crecido el consumo de ese tipo de medicación es entre los jóvenes de 20, 30, 35 años, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Desde mi punto de vista, obviamente, y es la pregunta, tratar esos síntomas con una pastilla, con algo externo, pero ¿qué opinas vos de esto, de la medicación para tratar la ansiedad? Pues, a ver, yo, lo primero, la Organización Mundial de la Salud le podemos hacer el caso que le podemos hacer, pero los gobiernos sí que le hacen caso. Entonces, si se le cree para unas cosas, habría que creerle también para otras, ¿no? Dicho eso, es una locura. Tratar la ansiedad a través de la medicación, igual que tratar una depresión a través de la medicación, lo que está buscando ese tipo de medicación es apagar activaciones cerebrales. Es decir, te apagan a nivel cerebral determinadas áreas para que desconectes de ese tipo de sensaciones y para que dejes de sentir de alguna manera. Pero no solamente dejas de sentir, sino que dejas de utilizar todas las capacidades que están relacionadas con esas áreas del cerebro que se están apagando. Entonces, de alguna forma, están apagando un interruptor que a ti te resta muchas capacidades de tu día a día y te resta capacidades para concentrarte y te resta capacidades para memorizar, para aprender y para ser tú, en definitiva, para utilizar todo tu potencial. Es evidente que no es un camino eficaz o eficiente para realmente tener el resultado que se busca, porque no está buscando eliminar aquello que genera esa respuesta, como la medicación en general. Lo que tenemos que ir es a eliminar aquello que te está llevando a conectar con esa respuesta, a eliminar aquellas memorias que te están llevando a ti o aquella interpretación que inconscientemente estás haciendo que te está llevando a conectar con esa respuesta a nivel emocional. La clave no está en tomar un medicamento, la clave está en cambiar la programación que tenemos para que realmente tengamos una respuesta distinta en el entorno en el que nos encontramos. Sí, lo que pasa es que para eso hay que trabajar, para eso hay que llevar adelante un proceso, para eso se requiere compromiso, se requiere voluntad, y eso es lo que nos está faltando. Bueno, es mucho más fácil, me tomo la pastillita y lo solucioné, no tengo que ir a ver a Ricardo, no tengo que hacer nada y listo. No te creas, Fer, yo te diría que en realidad es más por desconocimiento que por falta de interés. Las personas que están padeciendo de ansiedad o de miedo o de depresión, si ellas supieran que tienen una salida fácil, lo harían, porque no es un tema de fuerza de voluntad. Piensa que cuando te estoy diciendo que hay que trabajar con el subconsciente y cambiar esas programaciones, no es que haya que ir a buscar de dónde vienen esas programaciones. Hay caminos que siguen por ahí, pero yo te hablo de lo que yo sé, ¿no? De lo que hacemos en Método Integra. No vamos a buscar el origen de la programación que tenemos. A mí me da igual que el origen de la depresión o de la ansiedad esa esté en una experiencia que esa persona vivió pues hace 5 años, o que venga de una vida pasada, o que sea heredado, o que sea del periodo de gestación. Me da igual. Lo importante es que esa persona tiene esas memorias que están ahí y que esas memorias hay que quitarlas. Y para quitarlas lo único que tenemos que saber es que están y, evidentemente, saber cómo quitarlas. Pero es una cosa, cuando hablamos del subconsciente, el trabajo a nivel del subconsciente es mecánico. Quitar un trauma emocional es algo mecánico. Es simplemente saber cómo tienes que eliminarlo y, al final, es quitar unas memorias, unas vibraciones que tienes ahí, unas redes neuronales que están conectadas, hay que apagarlas. En el momento en el que las apagas, ya está. Cuando quitamos un bloqueo emocional, es lo mismo, tenemos que saber que existe ese bloqueo emocional y cómo poder quitar las memorias emocionales, las emociones atrapadas que están dentro de ese bloqueo emocional, que realmente están manteniendo a esa persona con esa activación puntual, con ese bloqueo. Cambiar una creencia, pues es lo mismo, es darle la instrucción al subconsciente de esa persona de que grabe la creencia opuesta y automáticamente esa creencia desaparece. Es decir, hablando de transformación, es súper sencillo, es muy fácil y no hay que darle vueltas, no es una cuestión de esfuerzo, de pasar mucho tiempo trabajando, no. Es que es una cosa que la podemos hacer en 1, 2, 3 sesiones y ya está. ¿Y qué consiste el método Integra? ¿Podés adelantarnos algo así? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Pues mira, Método Integra pues nació de
de mis investigaciones en su día, hace ya, pues que son 11 años ya, o 12 años, cuando decidí cambiar el mundo en el que estaba, el mundo de la empresa, el mundo empresarial, para dedicarme a ser feliz. Y a partir de ahí me dediqué a investigar sobre la felicidad y sobre la mente y después sobre cómo se puede cambiar la mente, ¿no?, de las personas. Y seguí el camino de lo que nos dice la ciencia, de las investigaciones científicas que había al respecto de, pues eso, de la mente humana y sobre todo del mundo de la energía, que todo absolutamente es energía, ¿no? Sí. Siguiendo ese camino, llegué a entender que las muchas técnicas que había, porque al final acabé estudiando más de 50 técnicas en aquel momento, las muchas técnicas que había hacían un enfoque muy acotado, muy limitado de lo que es la transformación. Y cada una se enfocaba en una pieza concreta del puzzle, del rompecabezas que nosotros tenemos a nivel de nuestra mente, de nuestro subconsciente. Y al final lo que acabé fue construyendo, y que se sigue construyendo día a día todavía, pues una metodología que nos permite acceder al subconsciente interrogándolo, de forma que sea el subconsciente quien nos dé la información, no nosotros haciendo interpretaciones, suposiciones o hipótesis de nada, sino simplemente interrogando al subconsciente y identificando los distintos elementos que la persona tiene a nivel de memorias para el resultado sea un objetivo, ¿no? Sí. Y dentro de eso, pues identificamos muchísimas cosas, más de 50 elementos trabajamos. Uno de ellos, pues son las creencias, que como decía antes, ¿no? También trabajamos traumas emocionales, bloqueos emocionales, lealtades que pueda tener la persona, acuerdos kármicos que pueda tener, emociones reprimidas, no sé, muchísimas cosas, que todos son memorias que están ahí y que la persona, pues, si las tiene y que le están limitando para el objetivo, pues difícilmente va a poder cambiar si no lo pone todo en orden, ¿no? Si una persona tiene una lealtad con su madre y está repitiendo los patrones de su madre y al mismo tiempo tiene un trauma emocional que lo mantiene ahí permanentemente anclado y sus creencias son totalmente limitantes por las experiencias que ha vivido, evidentemente, pues o lo pones todo en orden o si no, por mucho que intentes trabajar de otra manera, por mucho que le intentes cambiar a esa persona las creencias que tiene, no vas a poder hacer nada porque la persona seguirá anclada en esas mismas respuestas a nivel emocional. Entonces, es un puzzle, es un rompecabezas que tenemos que montar siempre guiados por el subconsciente, siempre el subconsciente de la persona es la que nos da la información y nosotros después, con técnicas muy simples a nivel energético, utilizamos básicamente un imán que nos vamos utilizando por la cabeza de esta manera que te decía antes, cuando decía lo de eliminar esa emoción temporalmente, pues ese uso del imán nos ayuda a hacer cambios rápidos y fáciles en cualquier ámbito, ¿vale? Para cualquiera de las memorias que trabajamos. Lo que sí, que cada memoria se trabaja de forma diferente. A mí me encanta escucharte porque soy un convencido, por lo poco que sé, que el inconsciente, el subconsciente es el que nos maneja los hilos atrás y que no tomamos conciencia de eso y todo lo que sea trabajar con eso es fundamental. Si no estamos medio piensa que quien dirige nuestra vida es nuestro subconsciente. Nosotros no somos lo que queremos ser, sino lo que estamos programados para ser. Yo, por mucho que yo quiera, las emociones que siento no son las que yo elijo conscientemente, ni tú, ni nadie de los que nos está viendo ahora, ¿no? Es decir, en función de las vivencias que vamos teniendo y de la programación que nosotros tenemos dentro, pues automáticamente tenemos las respuestas ante esa situación. Entonces, las emociones que sentimos, los pensamientos que nos vienen, las rutinas que tenemos en nuestro día a día, es decir, nuestros hábitos, todo eso viene de nuestro subconsciente. Sí. No lo hacemos conscientemente. Si nosotros queremos ir por la vida de forma consciente, al 100%, y hacerlo todo de forma consciente, seríamos incapaces de hacerlo, no podríamos sobrevivir nada, ni unos segundos, porque la gran mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos inconscientemente. Nos rascamos, respiramos, parpadeamos, sentimos emociones, nos vienen pensamientos, nos enganchamos con los pensamientos, bebemos agua, todo lo hacemos inconscientemente. No lo estamos haciendo, eligiendo conscientemente cada una de nuestras respuestas. Entonces, es totalmente imprescindible tener a nuestro subconsciente alineado
con lo que nosotros queremos que sea nuestra vida. Porque si no lo tenemos alineado, siempre hay tensión, siempre vamos forzados por la vida, siempre vamos luchando contra lo que tenemos, porque las cosas no nos salen como nosotros queremos, no pensamos, no sentimos, no reaccionamos, no llegan a nuestra vida las personas que están alineadas con lo que nosotros nos gustaría, sino con aquello que nosotros estamos vibrando. Buenísimo. A mí siempre me gusta conocer la historia, el origen tenemos grandes invitados, gente que, a veces la gente cuando escucha estas charlas, estas entrevistas, entiende que la persona que está del otro lado es como un Illuminati, alguien que se le tuvo una aparición, entonces a partir de ahí es un superhéroe o una supermujer y que se la sabe todas, y qué sé yo. Y por eso está. ¿Me escuchás, Ricardo? Ahora sí, perdona, pero se ha ido un momento la imagen. Sí, hago un corte. Siempre hago esta pregunta, ¿qué te despertó ir por este camino? O sea, ¿cuándo empezaste a hacerte estas preguntas? ¿Cómo pasó? Pues mira, yo como te decía antes, yo me dedicaba al mundo de la empresa, a dirigir empresas y grandes además. Y tenía una sensación durante muchos años de que mi vida no la estaba dirigiendo yo, que estaba haciendo lo que tocaba en cada momento. Tenía una sensación en parte de vacío existencial, porque decía, y si yo me fuera de este mundo ahora, me sentiría orgulloso de haber estado aquí. Y hombre, siempre la respuesta era, sí por mis hijas, ¿no? Pero más allá de eso, la verdad es que no había nada de lo que yo pudiera sentirme satisfecho. Y llegó un momento en el que decidí que tenía que cambiar de profesión y que buscaba una profesión que pudiera mantener toda la vida. Y ese día elegí como profesión ser feliz. Y cuando elegí esa profesión y después lo más importante, cuando me hice consciente de lo que significaba ser profesional de eso, fue cuando tuve que romper totalmente con mi vida anterior. Entonces dejé pues el puesto que tenía, dejé el nivel económico que tenía, eliminé los ingresos, reduje los gastos para poder sobrevivir, evidentemente, y me dediqué a investigar sobre la felicidad, porque si yo era profesional de la felicidad, tenía que ser pues de las personas del mundo que más supieran de felicidad, y tenía que dedicarme pues como una profesión, es decirle, muchas horas al día y no como un hobby que le pudiera dedicar solamente los ratos libres. No. Tenía que ponerme full a eso y bueno, me pasé pues casi 3 años investigando, experimentando, yendo a seminarios, cursos, de todo. Aprendí de todo, me dediqué a profundizar muchísimo en muchos temas. Todo relacionado y con el enfoque ese de la felicidad, para mí primero y después para los demás, ¿no? Para poder ayudar a los demás a que pudieran ser felices, a que pudieran conectar con ese estado de paz y de bienestar que es la felicidad. Y es lo que me llevó a hacer ese cambio radical en mi vida. Y el método Integra que creaste, ¿no? ¿Es un proceso de cuánto tiempo? ¿O no termina nunca? ¿O se hacen alineaciones posteriores? ¿Cómo es? Pues como te decía, lo trabajamos siempre por objetivo, de forma que no es que diga, no, me voy a hacer una sesión y ya, no. Siempre tenemos que definir antes de empezar a trabajar qué es lo que se quiere conseguir, porque es el subconsciente el que nos guía, el que nos dice qué es lo que hay que transformar para quedar alineados con ese resultado, con ese objetivo que se está trabajando. De forma que, evidentemente, podemos trabajar muchísimos objetivos, pero en una situación pues de una persona, por ejemplo, que tiene ansiedad, el objetivo es eliminar esa ansiedad. Es decir, quitar todo aquello que mantiene a esa persona conectada con esa respuesta emocional. Si tu objetivo es un objetivo de encontrar ese trabajo maravilloso que tú quieres, pues ese es el objetivo que vamos a trabajar, y lo que vamos a hacer es alinearte interiormente a nivel energético y todas las memorias que puedas tener para que tu subconsciente te lleve a alcanzar ese resultado. Entonces, objetivos, se pueden plantear cientos de objetivos. ¿Y eso qué significa? Pues que puede ser un proceso puntual porque tú quieres cambiar algo en tu vida que te tiene una situación horrible, ¿no? Como esa ansiedad, o tú puedes planteártelo como un camino de mejoramiento personal que puedes seguir durante pues muchos años, ¿no? También es cierto
que llega un momento en el que prácticamente no te tienes que trabajar nada. Es decir, cuando ya has ido limpiando todas esas memorias que tenías ahí, cuando ya tienes tus creencias totalmente alineadas con la persona que quieres ser, lo normal es que ya vayas fluyendo por la vida y que no tengas que ir trabajándote. Como mucho, alguna vez, a lo mejor grabarte alguna creencia, pero ya está. Perfecto. Bueno, buenísimo, Ricardo. Muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad, un placer escucharte y muy interesante. Ya quiero entrar en ese proceso, a sacarme todo un montón de cosas que después te contaré en privado, no te las contaré acá para que no se escuche. Así que, Cuando tú quieras. ¿Dónde te encuentran la gente que quiera conectarte o contactarse con vos o empezar este proceso? ¿Dónde te encuentran? Pues mira, buscando por internet Método Integra es muy fácil encontrarnos, y si me buscan también como Ricardo Eiriz, también me pueden encontrar con facilidad en todas las redes, o sea, en métodointegra.com, y después en todas las redes sociales y en YouTube también tengo montones de vídeos explicando mucha de la información, muchas de las cosas que trabajamos en los niveles más básicos de Método Integra. También los explico abiertamente, tanto en los libros como en los vídeos en YouTube. Buenísimo, muchísimas gracias. Esta entrevista, ya me fui, ahí está. Esta charla la vamos a subir a nuestro canal de YouTube también, Luminaria Televisión, ahí la van a tener, también va a quedar en el Instagram de Luminaria. Mi nombre es Fer Aragón, para los que no me conocen, y me encuentran en Fer Aragón Oficial son mis redes. Así que, bueno, nada más que agradecer tu tiempo, todo tu conocimiento, y seguramente a muchos de los que nos están escuchando, nos van a escuchar y nos van a ver después cuando quede este grabado, le van a encontrar muchísimo valor para seguir en este camino del desarrollo humano y de vivir la vida un poquito más, ¿no? Un bienestar más generalizado y no andar con la ansiedad a cuestas. La vida es demasiado corta, ¿no? Como para andar haciéndose drama de todo, pero bueno, hay que trabajar. Efectivamente, esta vida la tenemos que disfrutar. Si hemos venido aquí no es para pasarlo mal, sino para disfrutarlo. O por lo menos es una opción. Tenemos distintos caminos para recorrer y nosotros, afortunadamente, tenemos libre albedrío para decidir cómo lo recorremos. Yo, personalmente, elijo disfrutarla. Elijo siempre vivirlo en positivo, sean las circunstancias que sean, pero siempre conectando con ese bienestar y con esa alegría interior, que es lo que me voy a llevar al final. Así que yo invito a todos a que también lo hagan, a que dejen de sufrir, a que se conecten con esa esencia que tienen dentro, que todos tenemos esa capacidad de vivir en paz y de disfrutarlo. Acepto la invitación. Muchísimas gracias, Ricardo. A todos nos vemos la próxima y buenas tardes, buenas noches, según donde estén. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Ricardo, gracias. Chao, chao. Gracias a ti. Un abrazo. No, por favor.